Audio Jungle. El día de hoy podemos estar aquí, Señor, como iglesia, como un solo pueblo, pidiendo delante de ti, Señor, en obediencia a tus mandamientos, guardando y adorando, Señor, en el día que tú has destinado y tú has apartado, que es este Shabbat, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre bendito, porque lo que estamos haciendo el día de hoy aquí es una representación, es un ensayo de lo que haremos cuando tú estés con nosotros. Solamente que ahí tú serás, Padre Celestial, nuestro Maestro, que podremos ver, podremos hablar contigo, Señor, podremos acostarnos en tu regazo y podremos disfrutar de estar en tu presencia. Gracias porque cada vez que nosotros hacemos esto, estamos haciendo, Señor, y recordando que un día tendremos reposo contigo, que un día, Señor, tú enjugarás todas nuestras lágrimas y que, Padre Celestial, tú has puesto y pondrás a todos tus enemigos por estrado a tus pies. El día de hoy, Padre bendito, te pedimos que tú bendigas la palabra que se va a hablar, que no sea una palabra de odio, que no sea una palabra que llegue nada más a satisfacer a la persona de oír, sino que pueda ser una palabra que pueda transformar nuestros corazones y pueda transformar nuestras vidas. Que sea una palabra en la cual tu nombre pueda ser exaltado, pero también sea una palabra que nos rete y que nos lleve, Señor, a caminar en santidad, porque tu palabra dice ser santos como yo soy santo. Te damos gracias, te pedimos que tu Espíritu Santo, tu baja de eso, toma libertad en medio de nosotros. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Quita todo estorbo, que tú seas glorificado en este lugar. En el nombre de nuestro amado Yeshua Mashiach, te damos gracias. Amén. Amén y amén. Bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Todo el tiempo nuestro Padre es bueno. Dice la Escritura que vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que Él nos hará descansar. Y el día de hoy Él tiene una palabra para ti y para mí que nos dará descanso y que tiene el propósito de bendecir tu vida y de bendecir mi vida. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Bueno, estamos viendo la serie de Apocalipsis, estamos estudiando la serie de Apocalipsis. Hemos visto ya algunas de las iglesias, ya vimos la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, y el día de hoy vamos a ver la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Del queso Filadelfia no es del Filadelfia, sino es Filadelfia. Vamos a ver, hemos estado viendo cómo el Señor ha estado hablando a cada una de estas 7 iglesias. El 7, recordemos, en la Escritura representa perfección, representa totalidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros entendemos en la Escritura y vamos a las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor se estaba refiriendo a 7 iglesias que estaban en ese lugar, en ese momento específico, pero también estaba hablando de que dentro de esas 7 iglesias estarían representadas todas las iglesias de ese momento y estaría también representadas todas las iglesias que habrían por venir, que habrían de venir. Quiere decir forzosamente que dentro de esas 7 iglesias nosotros estamos o estaremos en alguna de ellas. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok. Vamos a leer qué es lo que dice Apocalipsis 3, versículos del 3 al 13, por favor. Y le voy a pedir de favor del 7, perdón, Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Le voy a pedir de favor a mi papá que nos ayude a leer. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David,
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Amén. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. ¿Ya? ¿Okay? A ver, la apagas tantito el... Tiene un poquito de ruido, pero bueno. Ok, vamos a poner vamos a hacer un contexto rápido acerca de lo que es la iglesia de Filadelfia, donde se encontraba ubicada. La iglesia de Filadelfia, si ustedes recuerdan, las 7 iglesias a las cuales está dirigido el libro de Apocalipsis estaban ubicadas en el Asia Menor. El Asia Menor, el día de hoy, ¿qué país es? Turquía. Vamos a ver si ustedes las pueden revisar en cualquier mapa. Van a ver que estaba la iglesia empezaba el Señor hablando a las 3 primeras iglesias, y las van en orden ascendente y luego van en orden descendente. Después de Sardis, la iglesia de Filadelfia estaba ubicada más o menos unos 40 kilómetros de distancia entre Sardis y Filadelfia. Era la distancia que había en ese momento. La palabra Filadelfia significa amor fraternal, amor fraternal. Y entonces era una ciudad que fue construida, y una de las cuestiones principales que tenía, por ejemplo, esta ciudad, era una ciudad en donde había riqueza, se producían los mejores vinos, se producían ahí, estaban las mejores vides que estuvieran dentro de toda Asia, se encontraban en ese lugar. Esta ciudad fue destruida por un terremoto. El emperador romano Tiberio la reconstruyó y le cambió el nombre de Filadelfia a Neo Cesarea. ¿Qué quiere decir? La nueva ciudad del César. El otro emperador, Vespasiano, le vuelve a cambiar el nombre a Flavia, y entonces Flavia, porque se llamaba Vespasiano de Flavia, entonces le cambia el nombre de la ciudad a su apellido. Y el día de hoy, de las 7 iglesias que nosotros hemos estado revisando, recordemos que el Señor le da a 5 de ellas, les da un mensaje de que se arrepientan, de que se vuelvan de sus malos caminos. Las únicas 2 iglesias a las cuales nuestro Padre no exhorta a que vuelvan a Él es precisamente a la iglesia de Esmirna, y la otra es la iglesia de Filadelfia. Todas las otras les dice el Señor: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Cabe mencionar que nos dice la palabra de Dios, y el cumplimiento de la palabra de nuestro Yahweh es perfecta. Y cuando dice el Señor que si ellos no se arrepentían, vendría sobre ellos algún castigo de parte de Dios. Bueno, el día de hoy, si ustedes van al Asia Menor o pueden buscar en internet dónde se ubican el día de hoy en la actualidad las 7 iglesias, se darán cuenta que de estas ciudades únicamente subsisten 2, y es precisamente a las 2 iglesias a las cuales el Señor no tiene nada que reprender, que una de ellas es Esmirna y la otra es la iglesia de Filadelfia. Las otras 5 fueron destruidas por completo.
Si tú vas, ya no existen ni siquiera como ciudades, ya están completamente en ruinas. El día de hoy, la ciudad, inclusive en Filadelfia, está bajo el nombre de los turcos y de Turquía, y es conocida con el nombre de Al-Sherai. Al-Sherai, y esta es fundada en el año 190 después de Jesucristo. Hasta el día de hoy, ahí en esa iglesia de Filadelfia está una de las iglesias cristianas. Quiero decirles, Filadelfia hay más o menos, ¿cuántos son? Como 3,000 cristianos, ¿verdad? En todo Turquía. Y parte de los 3,000 cristianos que están, gran parte de esos 3,000 cristianos, más o menos una tercera parte se encuentran en la ciudad de Filadelfia. Entonces, en la que el día de hoy es Al-Sherai, vemos que las palabras de nuestro Padre permanecen. Y aún en esas situaciones Él tiene un remanente en el cual no han vendido su palabra. Y vamos a ver el día de hoy que lo que el Señor, nuestro Padre amado, tenía que hablar precisamente con esta iglesia, que era una iglesia perseguida. Era una iglesia que fue perseguida, pero que a pesar de haber sido perseguida, fue una iglesia que no negó la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a empezar a desglosar el texto. Vamos ahí a Apocalipsis 3:7, y dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La palabra santo, creo que ya sabemos todos la palabra santo qué significa. La palabra santo significa apartado, no significa bueno, no está hablando de una persona que es buena, sino te está diciendo una persona que está apartada, o alguien que está apartado. Viene del original, del griego viene de agios, y del hebreo es kadosh. Entonces significa apartado para un propósito o un destino específico. Vamos a ver qué dice Hebreos 7:26. Porque aquí el que se está diciendo y el que se está poniendo: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y verdadero. Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 7:26. ¿Ya lo tenemos? El que lo tenga lo puede leer, por favor. De los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La escritura nos está hablando las características que tendría nuestro sumo sacerdote, y dice la escritura aquí en Hebreos: porque tal sumo sacerdote era que conveniente que como fuera él, que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Se dan cuenta aquí que el libro de Hebreos está dando las características de lo que vendría representando la palabra santo. Literalmente nos está hablando que es una persona que está completamente apartada del mal, una persona que es, en su carácter más estricto etimológicamente hablando, es una persona que es pura, una persona que no hay mancha en él o falla en él. Y cuando la palabra está diciendo escribe el santo, te está diciendo escribe el que no tiene mancha, escribe el que está completamente apartado del mundo, escribe el que está completamente apartado del pecado. Entonces nuestro Señor Jesucristo se está presentando a Juan y le está diciendo escribe el santo, y además dice y el verdadero. La palabra verdadero, ¿alguien sabe? Decía César, cuando Pilato, cuando nuestro Señor Jesucristo se para delante de él y le dice, le pregunta a él, ¿qué es la verdad? Y entonces Poncio Pilato dice, se le pregunta a sí mismo, ¿qué es la verdad? Y nuestro Señor Jesús no le responde. Y entonces Poncio Pilato, esa pregunta de ¿qué es la verdad? El día de hoy es la premisa que persiguen todas las religiones. Están buscando la verdad. Y veíamos en el mensaje de la iglesia de Sardis
que nuestro Señor Jesús hablaba de la verdad, significa en la palabra es aletinos en el original, y la palabra aletinos significa la realidad en contraste con la apariencia. ¿Qué es lo que nuestro Padre Celestial está diciendo aquí? Se escribe el que es puro y además el que es real, el que es el verdadero, el que es el auténtico, es el que está hablando y el que está dirigiendo sus palabras a Juan. Le está diciendo: yo soy el real, yo soy el auténtico, yo soy, como decía la Escritura en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo se estaba presentando en ese momento y le está diciendo: no hay otro. Todas las demás religiones, todas las demás personas, todos los demás cultos están en búsqueda de la verdad. Tienen la parte de, es una apariencia, pero que no es auténtica, que no es real. El día de hoy, cuando se presenta a Juan, le está diciendo: yo soy el que soy, yo soy real, yo soy la verdad. Y entonces cada vez que nuestro Señor se presenta a sí mismo, es porque cada vez que Él se presenta da testimonio de que Él es Yahweh, de su carácter, de su santidad, y que Él no miente, que Él es fiel y verdadero. ¿Sí queda claro? Entonces vamos a ver, entendemos esto, que la palabra nos habla de manera, lo que decíamos en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La verdad, esa verdad que nos ha sido dada, la verdad no es un pensamiento, la verdad es una persona. Esa persona es nuestro amado Padre Celestial. Amén. Bueno, vamos a ver, dice ahí el número 3, ya definimos que es santo, ya definimos el santo, el verdadero, pero dice ahí, yo soy el que lleva la llave de David, la llave de la ciudad de David. Y entonces podríamos decir, pues la llave de, ¿qué será la llave de David? Y entonces aquí es donde de repente algunas personas, no, pues yo creo que la llave es pues no sé, a lo mejor es una máquina del tiempo. Y cuando vemos los programas en History Channel y Discovery, sacan cada cosa y dice uno, ¿de dónde lo sacaron? Una de las reglas de la Biblia es que la Biblia no es de interpretación privada, sino que la Biblia se interpreta a sí misma. Y nuestro Señor Jesucristo está ocupando algo que ya venía establecido precisamente en la Torá. Y vamos a ver qué dice Isaías 22:22. Isaías 22:22. Isaías 22:22. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. Isaías 22:22. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Ok, gracias Rubén. Lo que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo en este momento, si se dan cuenta, Él está tomando un pasaje que viene en la Torá, un pasaje que viene en lo que es el Tanakh, y entonces Él hace esa misma aplicación de ese pasaje, ¿en dónde? Cuando está hablando a la iglesia de Filadelfia. Para poner un poquito de contexto de lo que está hablando Isaías, es que Ezequías, el rey Ezequías, era un rey en donde nuestro Dios, lo guardaba y lo protegía. Y él tenía a su cargo como el jefe de gobernación. Si quisieras hoy ir a ver al presidente, antes de ver al presidente tendrías, para poder llegar al presidente, hacer una cita con su secretario. Y el secretario te tendría que decir, bueno, pues el presidente está tal día, lo puedes encontrar, revisaría la agenda y te diría si puedes verlo o no puedes verlo. ¿Sí queda claro? Bueno, aquí Eliakim es al que nuestro Padre Celestial le estaban dando esa llave para que tuviera cuidado del rey Ezequías. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo toma este mismo ejemplo, y el símbolo de la llave representaba, si ustedes leen bien, es el poder de abrir y de entrar, el poder de poder permitir que la gente pasara
o que la gente se quedara fuera. Cuando nuestro Señor Jesucristo toma este ejemplo y lo aplica para así, dice, yo soy el que tiene la llave, nos está diciendo que Él es el que tiene el poder para que las personas puedan entrar o porque las personas puedan quedarse afuera. Y esto mismo se dan cuenta como la Escritura, dice la Escritura no se contradice, sino la Escritura dice lo mismo a través de diferentes tiempos, nos habla exactamente de lo mismo. Igual en Juan 14:6 dice la Escritura que yo soy el camino, la verdad y la vida, y después dice que nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Lo que está diciendo nuestro amado Padre Celestial, nuestro amado Yeshua Mashiach en Apocalipsis es que tú quieres llegar al cielo, tú quieres entrar, es por medio de mí, nada más. Nadie puede entrar si no es por medio de la intercesión divina de nuestro amado Padre Celestial. Entonces, entendemos el significado de la llave, vemos que es un símbolo de autoridad en donde Él determina, yo soy el que determino, el que venga por mí entrará, el que no venga por medio de mí quedará fuera. Ahora vamos a ver lo que significa ahí en Apocalipsis 3:8, dice, yo conozco tus obras, porque aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La palabra aquí, poca fuerza, en el original es dunamis, y dunamis significa poder explosivo, y significa precisamente dinamita. El Señor nos está hablando de que aunque has tenido poca dinamita, poca explosividad, has guardado mi palabra. Aquí vemos aquí que dice la puerta abierta, a la cual nuestro amado Señor Jesucristo está haciendo referencia, es la puerta abierta del evangelismo. Y es una puerta abierta en la cual nuestro Padre Celestial a todos y cada uno de los que estamos aquí nos ha comisionado. Y esa comisión viene en Mateo 28, pero también les dice, vamos a Hechos 1, versículo 8, Hechos 1:8, Hechos 1, versículo 8, y el que lo tenga por favor lo puede leer. ¿Ya lo tienen? Amén, el que lo tenga lo puede leer por favor. A ver, un segundito, ahorita les llegan el... Somos muy tecnológicos ahora. Amén. Gracias. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, entonces fíjense bien, el Señor Jesucristo de lo que está hablando aquí es que Él ha puesto delante de nosotros una puerta abierta. La puerta abierta es la puerta de que podamos anunciar el Evangelio. Es una puerta en la cual el Señor nos dice que esa puerta está delante de nosotros para que nosotros podamos ser testigos y llevar el Evangelio ¿hasta dónde? De Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiere decir de manera clara que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, te dice, el único que puede abrir la puerta soy yo. El Señor ya la ha abierto. Y entonces todos los días, fíjense bien, todos los días la palabra testigo en el original significa martureo. Y martureo, de ahí viene la palabra mártir. Te está diciendo nuestro Señor Jesús, y lo que le estaba diciendo Jesús a esta iglesia es que era una iglesia que estaba siendo perseguida, que había sido perseguida por estar hablando y por no negar la palabra de Yahweh. Y entonces por defender la palabra de Yahweh, esa iglesia iba a ser perseguida. Y entonces el día de hoy nuestro Padre Celestial nos está diciendo que siempre que tú y yo guardemos la palabra, que siempre que tú y yo defendamos la palabra,
seremos perseguidos. Siempre, sin excepción. ¿Por qué? Porque si tú guardas las palabras de este libro, inmediatamente generará sobre tu vida persecución. Y entonces, aquí es donde debemos de preguntarnos. Nuestro Padre Celestial, el día de hoy y todos los días que nos levantamos, abre puertas. Y abre puertas con las personas o las cuales podamos compartir de su gloria. ¿A cuántas personas en esta semana tuviste oportunidad? ¿Cuántas puertas te abrió nuestro Padre Celestial para compartir acerca del reino de Dios? ¿Con cuántas personas conviviste en esta semana? ¿Cuántas personas te cruzaste en el súper, en el camión, en el colegio, en el trabajo? ¿Cuántas puertas Dios abrió esta semana? Te abrió a ti y a mí. ¿Y cuántas de esas puertas nosotros aprovechamos? Dice la Escritura que el Señor nos ha dado un poder, pero el poder es para ser testigos. Y el ser testigos es precisamente el hablar, y que por hablar la palabra seríamos perseguidos. Si tu vida y mi vida no están siendo perseguidas, entonces no estamos cumpliendo con la misión que nuestro Padre Celestial ha puesto en nuestras vidas. Hay cristianos, fíjense bien, hay cristianos que llevan, vamos a poner un ejemplo, vámonos más allá. Dices tú, bueno, esta semana estuvo muy complicada, pero hay cristianos que llevan 5 meses, 6 meses, años, literalmente llevan años y no le han hablado a nadie de Jesucristo. Eso lo único que demuestra es que no te interesan las almas. No te interesa que las personas que están allá afuera se vayan al infierno. Y déjame decirte que si a ti no te interesa, entonces te puedo decir claramente que el amor de nuestro Yahweh no está en tu corazón. Porque a Él le interesan esas personas. Y te ha puesto a ti y a mí para que vayamos y extendamos el reino. Si nosotros no lo hacemos, nuestro Padre Celestial no se va a detener. Él, por otro lado, dice que si nosotros callamos, aún las piedras hablarían. Pero esas puertas abiertas, esas oportunidades, de todas y cada una de ellas, nuestro Abba nos dirá: ¿qué pasó, mi Richard? Te abrí una puerta ahí con tu proveedor, lo fuiste a ver durante 5 años y nunca le hablaste del Evangelio. Les platicaba hace rato a mis papás, ahí en Aguascalientes hay una persona que conocemos que tiene un puesto de carnitas, hace unas tortas pues muy buenas para acabar con la carne. Y siempre hemos tenido oportunidad de platicar. Y ahora que fuimos en la semana, no lo vimos a él, vimos a su hijo y vimos a la señora que estaba atendiendo. Y cuando le pregunto, oiga, ¿cómo está don Vic? Me dice, fíjate que le dio un infarto. Le dio un infarto, le tuvieron que, se le taparon dos arterias y ahorita pues está en casa. Le tuvieron que hacer cateterismo. Y pues ahorita tiene que estar en reposo, o sea, no se puede mover, no se puede exaltar, no puede angustiarse por nada, porque si se angustia puede caer muerto. Y entonces tendremos de conocer a don Vic, ¿cuánto será? ¿Como 2 años? 2 años, y yo he tenido oportunidad muy pocas veces de platicar con él del Evangelio. Y cuando estaba preparando este tema, el Señor me traía a la mente el decir: ahí te he puesto para que seas testigo. Ahí te he puesto para que seas testigo. Y el ser testigo es precisamente poder arrebatar a las personas que cada día se están yendo al infierno. Y el instrumento de gloria para poder hacer eso, dice la Escritura, que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Dice la Escritura que cada vez que tú y yo hablamos del Evangelio, nos habla que nuestros pies son hermosos, porque estamos llevando buenas nuevas.
y buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, es bien importante la parte de poder aprovechar los tiempos que nuestro amado Padre Celestial nos da. Que no nos cansemos de predicar la palabra, porque esas puertas que el Señor ha puesto, tarde o temprano el Señor nos demandará. Y muchas veces una de las cosas más difíciles es que el enemigo se quiere encargar o nos llena de preocupaciones o nos mete en el trajín de todos los días, en el pagarle a proveedores, en el pagar las cuentas, en comprar las cosas, cuando se nos olvida, dice la Escritura, que estamos en este mundo, estamos en este mundo, pero dice que no somos de este mundo. No somos de este mundo. ¿Sí queda claro? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Apocalipsis 3:9, ¿ya lo tenemos? Amén, ya. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Este es uno de los versículos más mal interpretados en los últimos días y en el último tiempo, cuando estamos hablando de todo este movimiento de obedecer a nuestro amado Padre Celestial y de obedecer sus mandamientos. Una persona llegó en su momento a decirme: ¿ya viste lo que dice Apocalipsis 3:9? Que dice aquí: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces me dicen: ¿ya ves? ¿Tú eres judío? ¿Tú eres judío? Si no eres judío, ya ves. Entonces dice: cuídate. Y entonces cuando nosotros vemos la palabra judío, que tuvimos oportunidad de explicarle a esta persona, a este hermano, digo, la palabra judío proviene de la palabra Judá. Y la palabra Judá, ¿alguien sabe qué significa? Júbilo, es una tribu, es una de las tribus, pero el significado de la palabra Judá es alabanza. Entonces, fíjate, te está diciendo es alabanza. El contexto de lo que está hablando Apocalipsis 3:9 es que había personas dentro del pueblo de Israel que creían que por haber nacido y ser descendientes de sangre de Abraham, y por tener ellos circuncisión, creían que ellos eran salvos. El día de hoy no dista mucho de lo que muchas personas creen en las iglesias cristianas. El día de hoy en las iglesias cristianas hay personas que creen que por asistir a una iglesia cristiana, por ir todos los días a la iglesia cristiana, por inclusive servir en la iglesia cristiana, muchos creen que por eso son salvos. Y entonces lo que el contexto nuestro Padre Celestial está hablando aquí en Apocalipsis, está diciendo: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo en Romanos 2, versículos. Romanos 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, versículos 28 y 29. Amén. Adelante. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que lo hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Yahweh. Ok. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Debemos entender bien el contexto de lo que nos está hablando. Nos está hablando literalmente, no se está refiriendo a una persona de una raza étnica, sino se está refiriendo a que el verdadero judío es aquel que lo es en el interior. El verdadero judío es aquel, y la verdadera circuncisión
es la del corazón. Comentábamos el día de hoy, puede haber muchas personas en muchas iglesias cristianas que puedan estar asistiendo, no fallar a ninguna de las reuniones, no fallar a ninguna de las situaciones, puede ir a bautizos, a células, a todo, pero dice claramente aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí cuando yo le decía a esta persona, fíjate, luego como estás fuera de contexto? Si a mí me dices que yo soy judío, dice, eres judío de acuerdo a Romanos 2:8, dice, de acuerdo a Romanos 2:28-29, si a mí me dicen eres judío, yo puedo decir que soy judío. ¿Por qué? Porque literalmente nos dice que el judío es el que es, el de corazón. Y si nosotros lo conectamos con Apocalipsis 3:9, está diciendo que nuestro Padre Celestial, al ver la vida de las personas, dice que a Él pesar los corazones, verá que tu vida y mi vida, si no es agradable delante de Él, si no es alabanza a Él, entonces entraremos en la definición de que te dices ser judío y no lo eres. Lo que la palabra nos está diciendo, tú dices que me alabas. ¿Qué significa judío? ¿Judá? Pues que entonces Apocalipsis 3:9 dice, he aquí yo entrego de los que están en la sinagoga de Satanás a los que se dice que me alaban y no me alaban. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu vida no es cuántos bailes y cuánto dances aquí en este lugar, la alabanza está en tu matrimonio, la alabanza está en tu trabajo, la alabanza está en tu corazón. Y entonces ahí es donde nuestro Padre Celestial te dice, ahí son los adoradores que el Padre está buscando. A esos son los verdaderos judíos, a los que busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre dice, porque tales adoradores es necesario que le adoren. Amén. Vamos a entender que siempre que hablamos la palabra habrá ataque por parte del enemigo. Eso es bien importante que lo debamos entender. ¿Ok? Entonces, dice aquí de la sinagoga de Satanás. ¿Qué significa sinagoga de Satanás? Ya lo habíamos visto en alguna de las iglesias. Sinagoga significa lugar de reunión. ¿Qué es una sinagoga? Es un lugar de reunión. Es un lugar, no se distraigan. Vamos, sinagoga es lugar de reunión. Está diciendo que dentro de la iglesia de Filadelfia, eclesia significa sacados fuera para un propósito o con un fin determinado. ¿Sí queda claro? Sinagoga significa un lugar de reunión. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas iglesias, más bien hay muchas sinagogas en donde las personas se reúnen, pero dentro de esas reuniones el Señor tiene una iglesia aparte, una iglesia purificada. Dentro de las iglesias también hay personas que se dicen ser cristianas y no lo son. Entonces, aquí es donde el Padre nos está diciendo, ¿cómo podemos reconocer estas personas? ¿Cómo podemos reconocer si dentro de la iglesia hay una sinagoga de Satanás? Bueno, vamos a ver qué nos dice Santiago 3, versículos 14 al 17. Santiago 3, 14 y 17. Y entonces dices, ¿cómo puedo saber si en el lugar en el que estoy, puedo pensar yo que estoy en una iglesia cristiana, pero resulta ser que a lo mejor, si no te das cuenta, puedes estar en una sinagoga de Satanás? Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía. Es bien fácil saber en qué grupo estás o en qué grupo estamos. El rey David, ¿se acuerdan del rey Saúl? Bueno, el rey Saúl representa un grupo y el rey David representa otro. El rey Saúl representa la carne y el rey David representa el espíritu. Dice Gálatas que el carnal siempre perseguirá al espiritual. Lo que nos está diciendo es que literalmente los carnales, los Saúles, siempre le tirarán lanzas a los Davides. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que te estén tirando o que tú estés tirando, te vas a identificar en qué grupo estás. Los Saúles siempre tirarán lanzas a los Davides. Y eso viene en Proverbios 28:4. Y dice Proverbios 28:4, dice: los que dejan la ley, fíjense bien, esto está bien interesante. ¿Ya lo tenemos? Dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. ¿Quiénes son los que alaban a los impíos? Los que dejan la ley, dice, más los que la guardan contenderán con ellos. Y por tú llegar y decirle a una persona: lo que estás haciendo no es agradable delante de los ojos de Yahweh, la celebración que estás haciendo no es agradable delante de los ojos de Yahweh, eso es lo que dice la Escritura: contender ardientemente por la fe, porque estás hablando y estás defendiendo la palabra sin ponerle y sin quitarle absolutamente nada. ¿Y esto qué generará? Generará que las personas te persigan y me persigan. ¿Por qué? Por defender su palabra. Recordemos entonces que Filadelfia es una iglesia que está siendo perseguida por guardar la palabra de nuestro Yahweh. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Esto dice, vamos a Mateo 24, versículos 21 y 22. Otro, por favor, busque Isaías 26, del 20 al 21. Y le voy a pedir de favor a mi papá que pueda leer Ezequiel 14, del 12 al 20. ¿Sale? ¿Ya lo tenemos? Vamos a ver qué dice Mateo 24, del 21 al 22, el que lo tenga. Adelante. Yo. Sí. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días no fuesen, si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ok, lo que nos está hablando la palabra aquí, Jesucristo está hablando directamente de la gran tribulación. Y está colocando y está destinando, te está diciendo que por amor a ti, por amor a mí, no nos dice que no vamos a pasar la gran tribulación. Te está diciendo que por amor a ti, por amor a mí, esos días serían acortados. Porque si no, nadie sería salvo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que por ese amor el Señor va a permitir que podamos ser probados, que podamos pasar por fuego, pero que Él tendrá en todo momento ese cuidado de que nosotros no neguemos su nombre. ¿Por qué? Porque Él estará acortando el tiempo. Dice la Escritura que nuestro Abba no nos dará nunca una prueba más difícil de la que nosotros podamos soportar, pero tendremos que ser probados. Y vamos a ver qué dice la Escritura en Isaías 26, del 20 al 21. Isaías 26, del 20 al 21, el que lo tenga. El tuyo es Ezequiel 14, del 12 al 20. Pero vamos a leer ahorita Isaías 26, del 20 al 21. ¿Ya lo tenemos? Adelante. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento,
en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Yahweh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Ok, ahí está hablando directamente, vuelve a conectar directamente contra el juicio que Dios habrá de venir y habrá de traer sobre el mundo entero. Y si se dan cuenta, esto es precioso porque dice, anda pueblo mío, nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, y dice, escóndete un poquito. Te está diciendo que pasaremos aflicción, pero esa aflicción, lo que nosotros pasaremos, el Señor se encargará de guardarnos a nosotros como pueblo, mientras que Él hace descender sobre la tierra, mientras Él llega y juzga la tierra. ¿Sí queda claro? Nosotros estaremos guardados en el corazón de nuestro amado y Él tendrá cuidado de nosotros. Vamos a ver qué es lo que dice Ezequiel. Les voy a pedir que pongan mucha atención en el siguiente pasaje, porque nos habla de las características que debemos de tener. Vamos a leer Ezequiel 14 del 12 al 20. Ezequiel 14 del 12 al 20. 14 del 12 al 20. Ezequiel 14 del 12 al 20. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella también hombres y bestias. Si estuviera en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Yahweh, el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Hace un tantito ahí. Dense cuenta que si ustedes no han tenido oportunidad de leer Apocalipsis, lo vamos a revisar un poco más adelante, pero los primeros versículos de lo que estamos leyendo está conectado directamente con los caballos del Apocalipsis, cada uno de los cuales está hablando de las pruebas, de la maldición, del hambre, de las bestias. Tiene que ver directamente o están relacionados directamente con los cuatro jinetes del Apocalipsis y con los juicios que el Señor ha de descender. Y entonces nos está hablando del carácter de las personas, cuál sería el carácter, y está poniendo a tres ejemplos de hombres de fe, y está poniendo a Daniel, está poniendo a Noé y está poniendo a Job. Entonces vamos a seguir leyendo. Sigues leyendo, por favor. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra y hiere e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Yahweh el Señor, no libraría a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Os enviaré pestilencia sobre esa tierra y derramaré mi ira sobre ellas en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Yahweh el Señor, no libraría a hijo o a hija de ellos, por su justicia libraría solamente sus propias vidas. Ok. Todo lo que acabamos de leer, les vuelvo a repetir, tiene que ver con los juicios que Dios va a derramar sobre el pueblo, y va a derramar más bien sobre la tierra. ¿Y qué dice aquí? Nuestro Abba Padre nos está hablando de tres hombres, y dice que si estos tres hombres estuvieran vivos en ese momento, lo que impactó a mí mi vida en esto es que dice que ni aún a sus hijos podrían librar, solamente ellos serían librados. ¿Se acuerdan qué pasó con Noé? ¿Alguien se acuerda qué pasó con Noé? ¿Qué hizo Noé? ¿Quiénes entraron en el arca? Sus hijos y sus esposas. Sabemos que ahí el Señor, con el propósito de juzgar,
También por el propósito de extender, vimos que por la gracia y por el trabajo que tenía, el Señor permite en esa misericordia que los hijos puedan entrar y la bendición entran juntamente con sus esposas. Pero cuando está hablando el Señor aquí del último tiempo, te está diciendo que si ellos vivieran, ni aún sus hijos podrían entrar. Y esto nos habla directamente de una cosa, que la salvación es personal. La salvación es personal. Todos nosotros, aún nuestros hijos, por eso nosotros como sacerdotes del hogar, tendremos la necesidad de presentarles a nuestros hijos el Evangelio. Porque no es porque mi papá venga a la iglesia, porque mi papá me obligue a venir a la iglesia, pues entonces ahí de refilón, Señor, pues yo entro. La salvación es personal. Y nos está diciendo que nosotros somos los sacerdotes y que nosotros somos quien debemos de presentar a nuestros hijos para que conozcan de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Una de las cosas que es importante es que cuando venga este tiempo de prueba, vemos que una de las características que tuvo Noé, ¿cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca? 120 años. O sea, él tuvo paciencia 120 años. Nos está diciendo que si nosotros, fíjense bien las características, tenemos que tener paciencia como la que tuvo Noé. ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué? Se enfrentó al rey, negó al Señor. Entonces nos está hablando de la paciencia de Noé, la santidad de Daniel. ¿Y qué hizo Job? Nos está hablando ¿de qué? La fe de Job. Nos está hablando que si tú y yo, fíjate bien, no tenemos esas tres características, cuando es nuestro amado Yahweh venga a esta tierra, no la vamos a hacer. Si tú no eres paciente, si tú no eres valiente y si tú no tienes fe, no la vas a hacer. Y esto es bien fuerte, porque la Escritura nos habla y nos está dejando, desde antemano el Señor nos está dejando dicho: no creas que es por venir, sino debe de haber evidencias, y las evidencias serán puestas a prueba. Los tres hombres que hace mención la Escritura fueron perseguidos. Noé aguantó la burla de todo un mundo que estaba en perdición, aguantó la burla, pero él creyó y fue paciente hasta tomar la promesa de nuestro amado Padre Celestial. Daniel, a pesar de que su vida fue puesta en riesgo, a pesar de que le costó su vida, a pesar de que lo aventaron a los leones, Daniel nunca negó su fe. Y Job, a pesar de que el Dios permitió que Satanás tocara su economía y su salud, Job tuvo un corazón y creyó en el Señor y vio la misericordia de nuestro Padre. Como dice la Escritura que él comenta: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender. Ya estamos por terminar. Dice aquí el versículo 11: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. ¿Puedes ir pasando, por favor? He aquí yo vengo pronto. Y dice la Escritura: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. He aquí yo vengo pronto. Fíjate bien, dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Volvemos, ¿se acuerdan que decíamos que si nosotros no tomamos y no entramos por esa puerta, alguien más va a entrar? Si tú no quieres aprovechar, dice la Escritura que
Todos los que estamos aquí somos salvos por gracia. Todos los que hemos nacido de nuevo somos salvos por gracia. La salvación la tenemos por poner nuestra fe en Jesucristo. Pero, esa fe tiene que ser probada para que realmente puedas ser una persona que brinda alabanza en tu vida a Yahweh en todo momento. Pero el puesto que vas a ocupar y que tú y yo vamos a ocupar cuando estemos delante de nuestro Padre, el lugar de autoridad, dependerá de lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Y entonces el Señor te dice: no permitas que nadie te robe tu corona. No permitas que nadie te arrebate lo que yo ya te he dado. Si tú no lo tomas, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? Que dice: al que le dan un talento, le dan a otro 2 y a otro le dan 5. El que tiene 5 los trabaja y los vuelve 10. Y entonces el Señor le aplaude y le dice: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. El que tiene 2 talentos los convierte en 5 y dice: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero el que tiene un solo talento, ¿qué hizo? Por temor lo escondió. Y cuando llega nuestro Abba a pedirle cuentas, le dice: tuve miedo. Y entonces le quitan el talento, ¿y a quién se lo dan? Y dice: de cierto te digo, aún al que lo que tienen esas personas les será quitado, y al que tiene les será añadido más. Dios ha dejado en esta tierra, es el campo de entrenamiento y es el campo en el cual el examen está puesto para ver qué posición quieres tomar. Y no habrá otra oportunidad. El lugar es aquí, el lugar es ahora. Las coronas serán aquellas personas a las cuales tú hayas ganado para Jesucristo, para el reino de los cielos. Dice aquí: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, Yahweh, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a ponernos de pie. Y una de las cosas más importantes que debemos de entender es que si el Señor, nuestro Abba, nos está hablando el día de hoy, estamos viendo las iglesias, es precisamente porque no nada más habla de las iglesias en general, sino también habla, el número 7 veíamos que era la totalidad, y también representa el tipo de cristiano o de cristiana que tú eres. ¿Eres un cristiano o eres una cristiana como los de Pérgamo? ¿Estás mezclado con el mundo? ¿Eres un cristiano o una cristiana como los de Sardis, que dicen que tienen nombre de que viven, pero realmente están muertos? ¿No hay vida espiritual en ti? ¿No hay vida del Señor en ti? ¿O seremos cristianos y cristianas como los de la iglesia de Filadelfia? Yo no sé tú, pero yo quiero estar delante de mi Padre Celestial, y cuando lo pueda ver, yo quiero entregar lo mejor de mí, y quiero que cuando Él me pida cuentas yo pueda decir: Padre, esto es lo que me has dado y esto es lo que yo te regreso. Vamos a orar el día de hoy. Cierra tus ojos y empieza ahí en tu corazón a examinar tu vida, a examinar cuánto tiempo hace que tu vida no es esa vida que nuestro Padre Celestial anhela de ti.
a revisar si tu vida realmente es esa alabanza, y si tu vida en todo lo que hacemos está alabándolo a Él y está glorificándolo a Él. Si no es así, la Escritura nos dice que hoy es el día, dice, que escuches lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias, que oigamos lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. No salgas de aquí, no salgas de aquí viviendo una religión, porque el Espíritu, porque el Señor está cerca, y porque los cascos del Apocalipsis ya se encuentran sonando en el cielo. Dice la Escritura: he aquí, yo no retardo mi venida. Lo importante es que nuestro Padre te pueda ver y te pueda decir: ¿te avergonzarás el día que te encuentres delante de tu Padre Celestial? Vamos a abrir el altar el día de hoy para aquel que quiera pasar, y que quiera entregar. Si hay algo que te tienes, reafirmar ese compromiso en tu vida con nuestro Padre Celestial. No es un compromiso con los hombres, es un compromiso con Yahweh, es un compromiso con nuestro amado Salvador, nuestro Yeshua Mashiach. Si tú quieres, el día de hoy abrimos el altar para que tú pases delante y pongas el día de hoy: Señor, yo quiero ser esa columna delante de ti, yo quiero ser esa columna en tu templo, yo quiero estar delante de ti, yo no quiero avergonzarme cuando tú me llames. Vamos a orar. Y si sientes en tu corazón que quieres pasar, que quieres vivir una vida diferente, hoy es el día, dice nuestro amado Padre. Gracias, amado Yahweh, te damos, porque el día de hoy, Señor, podemos estar delante de tu presencia. Porque el día de hoy, Señor, tú nos has hablado y tú nos has dicho que quieres que nuestra vida pueda ser alabanza para ti, que nuestra vida pueda ser olor grato delante de tu presencia, y que podamos, Señor, en nuestras vidas reflejar tu gloria en todo lo que hacemos. Oh amado Padre, el día de hoy venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos perdones y que nos limpies. Si el día de hoy, Señor, o en estas semanas no aprovechamos esas puertas que se abrieron, te pedimos, Señor, que no permitas que podamos pasar, Señor, y que nuestro corazón se pueda, Señor, pasar desapercibido a la necesidad de nuestros hermanos. Que el día de hoy, Señor, podamos tener la carga que tú tuviste por nosotros hace más de 2000 años en la cruz. Esa carga por las almas que te llevó a dejar tu comodidad. Esa carga que te llevó a despojarte de todo lo que tú tenías para poder descender a esta tierra, amado Dios, y poder dar tu vida en rescate por muchos. Tu palabra dice que haya este mismo sentir en nosotros, el cual hubo en Cristo Jesús, que aun siendo Dios, igual a Dios, no tomó y no se aferró absolutamente a nada, sino que tomando forma de hombre se despojó a sí mismo para venir a darnos vida a ti y a mí. Que podamos entender, Yahweh, que lo más precioso en esta vida es el compartir de tu palabra. Queremos ser instrumentos de honra. Queremos ser instrumentos de salvación. Y queremos, amado Yahweh, que esa bendición que tú traes, que tú puedas vernos y puedas decirnos cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz.
Tu palabra dice que son, en las bienaventuranzas dice que bienaventurados los pacificadores. Nosotros somos esos pacificadores que tú has enviado a este mundo. Queremos amarte. Queremos amarte. Queremos amarte. Bendice Yahweh. Bendice Yahweh.